Ricardo Moreno y voy a explicarles sobre el tema del examen que es cálculo de centroide de una viga. Bueno, aquí tengo lo que es la sección de una viga en forma de I, con sus respectivas medidas, que es 15 centímetros, 5 centímetros, 30 centímetros, 5 centímetros y 25 centímetros. Antes que nada, pues debemos de saber cómo vamos a identificar el centro de gravedad de cada una de las formas básicas, que es el cuadrado o ya sea un rectángulo, el triángulo y lo que es un círculo. Para identificar el centro de gravedad de lo que es el cuadrado, es la intersección de cada una de sus diagonales, que es la base sobre 2 en el eje X, tomando como punto de referencia que es 0.0 en el plano cartesiano. Y en el eje Y sería específicamente lo mismo, que sería la altura sobre 2. El centro de gravedad en un triángulo sería la tercera parte de la base en el eje X, tomando como punto de referencia 0.0 en el plano cartesiano e igualmente en el eje Y la altura sobre 3. Y el centro de gravedad en la circunferencia técnicamente sería el centro de esta misma en el plano cartesiano, basándonos en el eje Y como lo que es el radio, y en la altura sería pues técnicamente lo mismo. Bueno, tenemos lo que es nuestra sección de viga. Lo que tenemos que hacer para que se nos facilite un poco más, tenemos que pues seccionarla en formas conocidas. En este caso serían en rectángulos. Como anteriormente dije, que para identificar el centro de gravedad es la intersección de cada una de sus diagonales, que esté parte de cada punto del rectángulo. Tenemos que calcular el centro de gravedad en X y en Y. Lo dividí en tres rectángulos, que es el primero, el segundo y el tercero. La fórmula para calcular el centro de gravedad es centro de gravedad en X sería la sumatoria de sus áreas de cada uno de estas formas, que es igual a la sumatoria por las áreas de cada una por las coordenadas de cada una de estas formas. Y pues aquí ya tengo lo que es el despeje de cada una de las fórmulas para sacar el centro de gravedad. Sería el área de la primera forma multiplicado por la coordenada de la primera forma, más el área de la segunda forma multiplicado por la coordenada en X de la segunda forma, y así sucesivamente, dividido entre el área de cada una de estas formas. Bueno, pues igualmente para identificar el centro de gravedad en el eje Y es multiplicando la sumatoria de todas sus áreas, que es igual a la sumatoria de todas sus áreas por la coordenada en Y de cada una de estas formas, que igualmente pues tenemos aquí lo que ya es el despeje de cada una de estas áreas, multiplicaciones, sumas y divisiones que se tienen que realizar, que sería el área de la primera forma multiplicado por la coordenada en Y de la primera forma, más el área de la segunda forma multiplicado por la coordenada en Y de la segunda forma, y así sucesivamente, dividida entre cada una de las áreas de cada una de estas formas. Bueno, la operación que vamos a realizar ahorita sería lo de que es la forma número 1, que es esta. Para sacar lo que es su área es multiplicar su base por altura, que sería 15 por 5, que es igual a 75 centímetros cuadrados. Para calcular su centro de gravedad de la forma número 1, en este caso, como anteriormente habíamos dicho, que es su base entre 2, su base sería 15 centímetros, entre 2 sería 7.5 centímetros. Entonces, para calcular esta parte, basándonos en el plano cartesiano como punto de referencia 0.0, para identificar este pequeño tramo tendríamos que restar lo que es 15 centímetros
de la base de la primera forma con los 25 centímetros de la base de la tercera forma, que nos daría 15 menos 25 serían 10 centímetros. Entre 2 serían 5 centímetros, que sería 5 centímetros, que sería este pequeño tramo. Entonces estos 5 centímetros se sumarían con los 7.5 que nos dio al dividir 15 centímetros para hallar el centro de gravedad de la primera forma. Entonces sumaríamos 5 más 7.5 serían 12.5 centímetros el centro de gravedad en el eje X, y en el eje Y sería dividir lo que es 5 centímetros entre 2, que nos daría 2.5 centímetros. Bueno, entonces iríamos con la segunda forma. Para encontrar el área de esta segunda forma sería multiplicar 5 por 30, que nos da un área de 150 centímetros cuadrados. Para encontrar el centro de gravedad en X de la segunda forma, tenemos que restar lo que son los 5 centímetros de grosor de base que tiene la forma, para darnos de referencia de que este tramo mide 10 centímetros y este tramo, partiendo como punto de referencia 0.0 en el plano cartesiano, nos daría igualmente 10 centímetros. Sumando los 5 de la base serían los 25 centímetros de la base de la figura 3. Entonces el centro de gravedad en el eje X sería 10 centímetros más 2.5 de la base dividido entre 2 de la figura 2. Entonces serían 12.5 centímetros en el eje X. Y en el eje Y tendríamos que tomar como punto de referencia los 5 centímetros de altura, que son de la primera forma, más los 15 centímetros que nos dio al dividir 30 entre 2, que es igual a 15 centímetros. Entonces sumaríamos lo que es 5 más 15 es igual a 20 centímetros. Bueno, para calcular lo que es la tercera forma y la última, el centro de gravedad marcado en el eje X, pasándonos como referencia 0.0 en el plano cartesiano, sería la base entre 2, que sería 25 centímetros entre 2, que sería 12.5 centímetros. El área, para saber el área de esta forma, sería multiplicar la base por la altura. Sería 25 centímetros por 5 centímetros, que serían 125 centímetros cuadrados. Para saber lo que es la coordenada en el eje Y, sería sumar la altura de la primera figura, que es lo que nos interesa, que son 5 centímetros, más 30 de la segunda figura y 5 dividido entre 2, que serían 2.5. Entonces serían 5 centímetros de altura de la primera figura, más 30 de la segunda, más 2.5 de la tercera, que es la división de 5 entre 2, que serían 37.5. Entonces, y después tendríamos que calcular el centro de gravedad en X, que anteriormente ya habíamos dado lo que era la fórmula, que es el área de la primera forma multiplicado por la coordenada en X de la primera forma. En este caso sería de la primera forma, sería 75 centímetros del área por 12.5 de la coordenada en X, más 150 multiplicado 150 centímetros cuadrados del área por 12.5 de la coordenada en el eje X de la segunda forma, más 125
centímetros cuadrados, que es el área de la tercera forma, multiplicado por los 12.5 de esta misma forma. Bueno, entonces sumaríamos lo que son 75 más 150 más 125 de las áreas de cada una de estas formas. Entonces nuestro resultado sería 12.5 centímetros, que sería el centro de gravedad en X, multiplicando cada una de estas y sumando estos valores entre los de arriba. Entonces, para calcular el centro de gravedad en el eje Y sería la misma operación que hicimos para calcular el centro de gravedad en X. Nada más sería sustituir.